¿Cómo le va? Muy buenas noches y bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Es miércoles, mitad de semana, y en esta ocasión tendremos la compañía, la colaboración de Enrique Tusain a través de la línea telefónica, quien ya está, por cierto, en la misma. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Una disculpa por un asunto de trabajo. No puedo estar contigo ahí en el estudio de Perspectivas, pero aquí listos para entrar al análisis de los temas del día. Claro. Enrique, y si te parece, a propósito de que hoy tendremos la visita de la presidenta del ITEI, quien, por cierto, y como ya le hemos contado a nuestro auditorio, fue electa para un segundo periodo. Una de las encomiendas que tendrá también el ITEI, una presencia importante, es en este proceso que lleva o que vive nuestro Estado para tratar de concretar el sistema estatal anticorrupción, que por cierto Jalisco, Enrique, es una de las entidades con mayor rezago en esta materia. Belén, en estos momentos se comienza a, digamos, no se comienza, pero digamos que entramos en la recta final del debate sobre el sistema estatal anticorrupción. En Jalisco hay que recordar que el año pasado, a nivel nacional, se hizo primero una reforma constitucional para introducir el Sistema Nacional Anticorrupción en nuestra Carta Magna, y posteriormente se añadieron 7 leyes reglamentarias en donde se empezaron a debatir distintos temas relacionados precisamente con el Sistema Nacional Anticorrupción, entre los que están, por ejemplo, la famosa declaración 3 de 3, la declaración fiscal, la declaración de intereses, y por supuesto que la declaración patrimonial. También se incluyó en su momento todo lo que tiene que ver con los tribunales encargados de juzgar la corrupción, que en este caso son los nuevos tribunales de justicia administrativa. Se habló también de qué delitos son los que deben de ser perseguibles en materia de corrupción política, y también se hicieron distintas adecuaciones para hablar de la construcción de un comité de participación ciudadana que se encarga de coordinar el Sistema Nacional Anticorrupción, y de una Fiscalía Anticorrupción que tendrá todas las facultades y todas las atribuciones para poder, digamos, encontrar todos esos resquicios y todos esos espacios de corrupción y armar todas las averiguaciones para que los corruptos paguen por las decisiones que han tomado en el sector público. Luego de que se aprobó eso, pasó a Jalisco el debate. En un principio, Belén, se aprobó el Sistema Estatal Anticorrupción también en la Constitución del Estado. Por cierto, en ese momento nos quedamos muy cortos porque había algunas exigencias de parte de especialistas en la materia de introducir en la propia Constitución algunos ejes rectores del sistema, como por ejemplo la autonomía de la Fiscalía, que después el gobernador reculó un poco y dio un volantazo apostando ya después por autonomía tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la Fiscalía General del Estado. También se pedía que desde la Constitución se protegiera el modelo de máxima publicidad de la declaración 3 de 3, y sin embargo los diputados apostaron por una reforma constitucional, yo diría light, pero con la promesa, eso nos dijeron en particular Ismael del Toro y Hugo René Ruiz Esparza, uno de MC y otro del PRI, con la promesa de que después en las leyes reglamentarias iban a tomar en consideración todos estos puntos. A partir de ahora se empieza una discusión tremenda en el Congreso sobre el Sistema Estatal Anticorrupción. Hay 32 iniciativas de ley sobre el Sistema Estatal Anticorrupción en el Congreso, desde PRI, MC, Partido de Acción Nacional, el PRD tiene la suya. Hay algunas, por ejemplo, que llegaron a través de firmas ciudadanas como de esta plataforma Hagamos. Es decir, estamos hablando de una serie de iniciativas y de reformas que se van a discutir en el Congreso. El límite para sacar todas las leyes reglamentarias del Sistema Estatal Anticorrupción es el 19 de julio. Es decir, estamos hablando que estamos más o menos como unas 3 semanas de que vence el plazo para aprobar todo lo que significa el Sistema Estatal Anticorrupción. Si yo tuviera que hacer una apuesta, Belén, auditorio, les diría que no creo que para esa fecha haya un acuerdo para sacar toda la reglamentación. Tampoco creo que se tenga que hacer una digamos como un llanto en un vaso de agua por el hecho de que no se aprueben precisamente el 19 de julio. Creo que más bien tenemos que supervisar que se hagan de forma correcta, pero me parece que no va a haber los consensos necesarios para que salga el 19 de julio. De todo lo que se apruebe en el Sistema Estatal Anticorrupción, se derivan muchísimas decisiones que también van a impactar la efectividad o no del sistema. Por ejemplo, si los magistrados del Tribunal Administrativo, del actual TAE,
se quedan o si hay una renovación total. ¿Cuál va a ser la reforma a la auditoría y quién le va a tocar encabezar la auditoría ya con el nuevo modelo y con el nuevo sistema de fiscalización estatal? Y también si la Contraloría del Estado sigue siendo un apéndice del Ejecutivo, un apéndice que de alguna forma protege al gobernador en turno, o si se va a tomar la decisión también de darle autonomía a la Contraloría del Estado. Es decir, temas que de pronto se vuelven muy burocráticos, pero que estarán en el centro de la discusión de aquí al 19 de julio, que es la fecha límite, aunque, como decía, creo que los diputados no cumplirán con esa fecha. Claro. Enrique, hoy un día importante también en este contexto, porque el gobierno de Jalisco ha entregado a través de la Secretaría General de Gobierno al Congreso del Estado la iniciativa de 5 leyes secundarias que están, diríamos, están complementando el sistema estatal anticorrupción en la entidad, Enrique. Sí, hoy se hizo a través del secretariado técnico que se ha formado intersecretarial más bien, que se ha formado con sociedad civil y es donde está, por cierto, Cintia Cantero, con la que vas a platicar en algunos momentos, para de alguna forma ir complementando todo este sistema estatal anticorrupción. Yo lo que diría es que hasta ahorita, hasta este momento, Belén, todo es más bla, 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 todo es ruido, es bullicio, están las propuestas. Hay que realmente meternos a indagar y a hacer un balance ya cuando tengamos los dictámenes que se empiecen a aprobar en las comisiones. Ahorita estamos más como en un debate sobre quién se cuelga la medallita de un sistema estatal anticorrupción con dientes, un sistema estatal anticorrupción complejo, que tenga posibilidad de castigar a los corruptos, pero todavía el debate sobre las ideas no me parece tan claro. La iniciativa que envía el gobernador del estado, tuve posibilidad de leer el apartado de Fiscalía en particular, me parece adecuado. Creo que protege las 3 autonomías de la Fiscalía, la autonomía de entrada, es decir, una autonomía en donde el gobernador no puede elegir a un compadre o un amigo para que sea fiscal. Creo que también protege la autonomía de ejercicio, en el sentido de que le da todas las herramientas constitucionales para que el fiscal tome decisiones en materia económica y en materia de su nómina, y protege la autonomía de salida al proponer que el fiscal dure 10 años, que por lo tanto esté en un proyecto interseccional que permita que la decisión no se tome en cada sexenio de elegir a un fiscal. Sin embargo, Belén, y aquí me gustaría hacer una digresión en el tema. De alguna forma le estamos poniendo demasiadas expectativas al sistema estatal anticorrupción, y me parece que el sistema estatal es una pieza que de alguna forma tendrá sentido y tendrá eficacia en la medida en que otras piezas comiencen a funcionar. Una de ellas, la participación ciudadana. Por más que generes el mejor sistema, la mejor institución, si no hay un involucramiento social para supervisar todos los procesos, va a ser realmente imposible que el sistema tenga efectividad en la práctica. 2, si no tenemos medios de comunicación libres, medios de comunicación que se atrevan a denunciar la corrupción, que se atrevan a plantear los puntos fundamentales en materia de combate a la corrupción, también va a ser imposible que logremos nada en esta materia, a pesar de que diseñemos el sistema más complejo y más estructurado del mundo. Y tercero, Belén, el Poder Judicial, que lamentablemente está intocado por el sistema, es decir, el sistema sobre todo parte de una articulación entre órganos autónomos, ejecutivo y legislativo, pero que deja de lado a este poder que tanto hemos discutido, de su opacidad, de su falta de compromiso con la transparencia, y el Poder Judicial es clave. Si el Poder Judicial no se compromete a tomar las principales decisiones en materia de combate a la corrupción, también estaremos hablando de un sistema sin dientes y un sistema que opera en el vacío, que opera sobre la base de una participación ciudadana limitada, que opera sobre la base de medios de comunicación que no se atreven a denunciar la corrupción en público, y tercero, con un Poder Judicial que sigue acarreando las prácticas de siempre. Claro, Enrique, y se ha comentado también pues el hecho de que el nuevo fiscal anticorrupción sea electo para 10 años, lo cual sí, pues de alguna manera cubriría la posterior salida del actual gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, sí, de la actual administración. Y bueno, hay quienes han señalado que prácticamente será imposible que no se politice también el tema o la elección de este funcionario, toda vez que tendrá que pasar por el Congreso, Enrique. Ahí es muy difícil, Belén, porque al final estamos hablando de nombramientos políticos, y en todo el mundo los nombramientos políticos, no solo en México, pues son sujetos de un manoseo entre partidos, entre intereses que no lo puedes limitar o no los puedes desaparecer nada más por decreto porque lo coloques en las legislaciones. Yo lo que creo, Belén, es que
y por eso hablaba precisamente de esta parte social y de los medios de comunicación y de otras instancias. Creo que es importante que supervisemos el proceso. Ha habido distintas intervenciones de medios y de sociedad civil que han impedido que se tomen acuerdos que antes hubieran sido acuerdos que pasaran casi por inercia, cuando se le ocurrió al PAN proponer a Fernando Guzmán como posible magistrado, o Gustavo Macías, también cuando se habló en su momento de que Hugo Michel, parte del gobierno del Estado, pasara de la Subsecretaría de Finanzas directamente a la Auditoría General del Estado. Creo que ahora toca ver en el asunto de los nombramientos, cuando hay tantos nombramientos en juego, toca responsabilidad de los actores políticos, y si los actores políticos no son responsables a la hora de proponer quién ocupa este tipo de cargos, creo que lo que nos toca a los medios de comunicación y a sociedad civil es denunciar que no son los perfiles ideales para luchar contra la corrupción y hacer que el sistema anticorrupción funcione. Por lo tanto, me parece que no podemos pensar en que los políticos van a estar con toda la responsabilidad, pero sí hay una obligación de ser un contrapeso, y que ojalá los nombres que en este momento se están barajando, sobre todo en medios de comunicación, en algunos trascendidos, ojalá no sean ciertos, porque sí nos hablaría de un sistema anticorrupción que parecería tener una arquitectura institucional muy desarrollada y muy evolucionada, pero que en la práctica está siendo operado o sería operado por los mismos de siempre, ¿no? Enrique, pues un gusto tenerte hoy, aunque sea a través de la línea telefónica. Sí, aunque sea a distancia, pero el viernes, Belén, ahí estaremos para el programa de personaje, y el próximo lunes totalmente en vivo. Así es, muchos temas, por cierto, que comentar con la audiencia. En tanto, pues muchas gracias, Enrique. Y un abrazo y un saludo a todos. Claro que sí, que tengas muy buena noche. Hasta luego. Enrique Toussaint, que por esta ocasión no pudo acompañarnos aquí en vivo en el estudio, lo hace a través de esta línea telefónica. Y bueno, como siempre, le agradecemos el que nos acompañe y que nos dé también a conocer su punto de vista, su análisis en torno a los temas de interés. No vamos a soltar el tema, más adelante estará con nosotros la presidenta del ITEI, Cintia Cantero, para hablar del sistema estatal anticorrupción, pero también de muchos otros temas que competen al ITEI, por supuesto, pues los prospectos o los proyectos que tiene más bien para este segundo periodo para el que ha sido electa. Mientras tanto, nosotros vamos a nuestra primera pausa. Usted no se vaya, regresamos con otro gran tema, la elección del próximo presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Con esto volvemos. Con el fin de vigilar la próxima elección del Ombudsman, ha sido presentado un observatorio ciudadano, el cual está integrado por asociaciones de la sociedad civil y el cual será un referente para que los diputados se apoyen en la elección de quienes son los mejores aspirantes, de acuerdo a su conocimiento técnico y a su prestigio entre los defensores de derechos humanos. También se explicó que otro de los objetivos que persigue el observatorio es evitar las cuotas partidistas y acuerdos por debajo de la mesa. Wikipolítica abrió la invitación a todos los aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco para enviar su postulación al observatorio a través de correo electrónico para que los escrutadores y observadores puedan revisar su perfil y aplicar el instrumento de evaluación. Jorge Vázquez señaló que el proceso de observación tendrá 4 etapas. Evaluación independiente de cada candidato que acepte participar en este instrumento, publicación de los resultados de la evaluación, invitación a los diputados a razonar su voto tomando en cuenta los insumos que les otorguen y recolección de los votos razonados para poder emitir una conclusión. Bueno, pues ahí está este contexto en torno al tema que abordaremos esta noche y para lo cual hemos invitado a la maestra Ana Fátima López Iturrios, encargada del proyecto de observatorio en Wikipolítica. Ana Fátima, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Al contrario, gracias. Encantados de recibirte de nueva cuenta. Y me parece, Ana Fátima, que sería bueno empezar explicándole a nuestro auditorio en qué consiste este observatorio. Bueno, básicamente lo que estamos buscando nosotros es que la elección del nuevo candidato a presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga las bases y le podamos dar un instrumento a los diputados donde les podamos decir por qué estas personas consideramos que son las mejores. Es un mecanismo de evaluación que va en 3 partes, o sea, no es nada más una cuestión de currículums, es una cuestión de historia de vida, de convalidación de lo que nos está platicando. Una tercera parte que se da durante la revisión del plan de trabajo que presenten. Y finalmente vamos a pedir poder estar en el Congreso del Estado el día que se hagan las entrevistas para también evaluar la entrevista que se haga.
¿Cómo le surge a Wikipolítica la idea de crear este observatorio? ¿Cómo lo deciden finalmente? Esta idea viene desde que empezamos el año pasado con informes bajo la lupa de los presidentes municipales. Posteriormente, en enero, hicimos el informe bajo la lupa del gobernador y nos dimos cuenta de la importancia que es estar al frente y estar conociendo y estar fiscalizando, porque los resultados que nos aventaban, que nos daban, eran bastante interesantes. Entonces nos dimos a la tarea de decir, a ver, ¿qué podemos hacer en el siguiente proceso grande que tenemos, que es el Ombudsman? Es generar un observatorio donde podamos revisar, analizar y sobre todo evitar que se vuelva a hacer una elección a través de cuotas de poder. Y esa fue, digamos, un poco como la semilla que desencadenó en la creación de este observatorio. Sí, porque básicamente eso surge desde el 9 de marzo, que es la primera rueda de prensa que se da en conjunto con otros 40 colectivos de sociedad civil. En esta rueda fuimos invitados nosotros también y estuvimos ahí al frente escuchando y participando. Y decidimos que lo mejor que podíamos hacer, debido a nuestra manera de trabajo y a nuestro proceso integral, que siempre es de buscar y poner la lupa en las cuestiones, fue un observatorio. Porque tenemos la libertad de poder revisar, porque sabíamos que no queríamos que ninguno de nuestros compañeros se pudieran o aspiraran a este puesto, porque teníamos la libertad, la legitimidad de poderlo hacer con absoluta libertad de que íbamos por un fin, que realmente sea el mejor defensor o defensora del pueblo. Claro. Ahora, Fátima, cuéntanos un poquito de este observatorio. ¿Quiénes participan y qué encomienda tienen cada uno de los integrantes? Ay, bueno, estoy muy emocionada porque me encanta este observatorio. Somos varios. De hecho, lo que estamos haciendo es, nos formamos en 3 partes. Hay un coordinador para la parte de escrutadores, hay un coordinador para la parte de observadores, hay unos que vamos a estar, yo voy a estar al frente dentro de las entrevistas. Y lo que estamos haciendo es, primero, elaboramos un instrumento técnico muy similar al que presentaron para la elección del ITEI y nos basamos básicamente en los documentos que nos hicieron llegar. Artículo 19, fundar el proceso de selección que se llevó a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para los miembros del Comité de Participación Social, del cual soy parte, que también fue un proceso muy escrupuloso, y le sumamos la forma de evaluación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se eligió el presidente hace 2 años. Entonces, en base a esto, nos pusimos a revisar también los principios de París, porque los principios de París te van a explicar qué es lo que debe de tener un ombudsman y cómo debe de ser una comisión de derechos humanos, ¿no? Estatal o local. Y basándonos en eso, tenemos claro que tiene que ser una persona que esté completamente libre de cualquier poder fáctico, que sea independiente, que sea de preferencia activista o miembro de la sociedad civil organizada, donde pueda demostrar su trabajo y que tenga trayectoria y presencia en el medio de la defensa, que conozca de instrumentos nacionales, internacionales y que haya trabajado con la gente, vamos, ¿no? Con los problemas que nos atacan. Estamos viviendo en un país carente de derechos humanos. Hacemos este instrumento para que realmente vaya a dar un resultado conforme a los principios de París, que es nuestro máximo, y que nos dé una persona que por lo menos tengamos la capacidad de señalar que académicamente cumple con lo que se requiere, ha sido ciudadano activo y miembro de la sociedad civil y sobre todo que conoce de lo que estamos hablando. El instrumento se comienza a través de que nosotros vamos a partir del día 27, ayer, recibir todas las propuestas de las personas que estén interesadas y ya comenzamos a dividirnos en 2 partes. El equipo de escrutadores va a ser muy escrupuloso para revisar, hacer el escrutinio de lo que venga en el contenido del currículum, de la hoja de vida. Se va a permitir revisar qué es lo que dice, cómo dice, de dónde viene la academia, dónde estudió, si hay publicaciones. Ahora, la parte de observadores van a encargarse de revisar con los resultados obtenidos del escrutinio. Ahora vamos a poder cotejar, ¿no? Aquí me dice que hizo publicaciones, que revisó, confirmamos que tiene esto, pero ¿qué tenemos en Internet? ¿Qué dicen los periódicos? ¿Qué notas existen? ¿De dónde vienen esas fuentes periodísticas? No es lo mismo una muy local a una internacional, a una nacional, que tiene cierto respaldo, ¿no? Y cierta legitimidad. Ahora sí, ¿qué es lo que dicen de estas personas? ¿Había denuncias penales? ¿Tiene alguna granito en el arroz que podamos sacarle a tiempo? ¿Qué sabemos de él en el activismo? Vamos preguntándole a las demás organizaciones, ¿qué sabes? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? Y sobre todo, que nos digan qué creen que sería importante para poder sumar, para corroborar. Tenemos un principio que establecimos nosotros, que fue, evidentemente los candidatos que ya han salido y que ya conocemos, sabemos que van a buscar también presentar sus papeles con nosotros. Y cualquiera de nosotros que diga, yo tengo un vínculo
por esta razón, bueno, entonces yo no puedo ser observadora de este currículum, pero puedo ser observadora del de este otro candidato, ¿no? Así estamos. Por ejemplo, decía un compañero, es que esta persona fue mi directora de algo, ¿no? Me excuso de ella, pero avalo a este otro. Que debería ser un poco la mecánica o la dinámica bajo la cual trabajara el Congreso. Pero es una labor que una labor que debería hacer el Congreso que están haciendo ustedes. Así es. Y en ese sentido, Fátima, ¿hasta dónde creen ustedes que habrá un peso o un tomar en cuenta esta labor por parte de los legisladores cuando sabemos que, bueno, el trabajo que ustedes hagan, al final de cuentas, no es vinculante? No, definitivamente nuestro trabajo no es vinculante. No tiene ninguna relación. Ellos van a hacer, al final de cuentas, lo que decidan en la toma de su decisión. Pero lo que sí podemos hacer es empezar a exigir un voto razonado. ¿Y cómo vamos a exigir un voto razonado? Porque les vamos a dar las herramientas. Vamos a proporcionarles el instrumento por si ellos lo quieren aplicar, es bienvenido. O sea, es un instrumento público. Pero lo vamos a hacer público hasta el día 12 de julio. ¿Por qué? Porque es la fecha que ya se terminan de recibir los currículums para que no se vaya a ver como una ventaja, ¿no? Que lo quieran hacer en base a la calificación que se pueda otorgar. Entonces, en ese sentido, lo publicamos el día 12 para que se sepa cómo se va a evaluar a los candidatos y el Congreso, los diputados y las diputadas van a poder saber cómo hicimos nosotros y van a poder emitir un voto razonado. Evidentemente, lo que estamos demostrando con esta transparencia y con esta legitimidad que damos es que si ellos nos dan el voto de confianza, como nosotros te los damos también el voto de confianza a ellos, vamos a tener un verdadero presidente de la comisión que sea defensor del pueblo. Tuvimos 10 años a un abogado, ahora queremos a un defensor o a una defensora de los derechos humanos. Claro, y en ese sentido, bueno, ya nos explicaste cuál sería el ideal de quien sea el próximo presidente o presidenta, una mujer, un hombre que realmente haya trabajado en pro de los derechos humanos dentro de su trayectoria, pero ¿qué más tendría que tener este presidente o presidenta que hoy por hoy no se ha considerado dentro de las convocatorias que se han hecho? Lo que considero yo muy importante es la actividad que haga y que realice, que sea legítima, que realmente tenga un compromiso verdadero con la defensa de los derechos humanos. Ser un defensor de los derechos humanos, ser un defensor del pueblo, implica que a veces, en muchas ocasiones, vas a tener que dejar de lado lo que tú puedes creer, tus estereotipos, para empezar a trascender y defender la dignidad humana. De verdad, estamos en una situación crítica en nuestro país. 7 mujeres mueren cada 24 horas. Cada 4 minutos hay una mujer violada en nuestro país. Tenemos 1.500 desaparecidos aproximadamente mujeres y 1.500 hombres del año pasado. Las cifras que tenemos de violaciones a los derechos humanos, estamos en alerta de género. ¿Qué requiere esta persona? Un compromiso real, que una vida comprometida con la defensa, que sea íntegro, que realmente sepa lo que quiere. Y eso a lo mejor no lo podemos evaluar, pero sí lo podemos revisar a través de que una persona, una publicación puede ser errónea, pero 5 o 10 concordantes de diferentes medios, de diferentes asociaciones, que nos digan, ¿sabes qué? Yo la considero o yo lo considero el mejor, nos va a dar un plus, que en este momento yo creo que no nos lo pueden dar a través de cartas, porque es muy común que quieran presentar cartas, ¿no? Y esas cartas a veces no convalidan con acciones reales. Otra cosa que no tienen y que nada más se pidió en la parte de entrevista por parte del Congreso es el proyecto de trabajo. El plan de trabajo es un instrumento valiosísimo porque nosotros vamos a poder saber cómo van a utilizar los recursos, porque van a tener un gran recurso económico a su cargo. Vamos viendo cómo va a ser esta parte de austeridad, cómo ellos interpretan la austeridad y vamos a poderles exigir en 2, 3, 4, 5 años, y es que esta persona designada se somete a nuestro tipo de escrutinio, exigirle, rendirle cuentas. Oye, ¿por qué aquí prometiste si no has cumplido? Claro. Oye, ¿a qué llegamos con esto? Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué iniciativas vas a presentar? ¿Cómo vas a defender a los derechos humanos? Nuestra legislación tiene más de 10 años. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el nuevo candidato o el nuevo, presidente o presidenta, que tiene que tener previsto lo que va a hacer. Y ya no quiero dar más tips porque tienen que verlo ellos, pero no estoy hablando de más. Es necesario unos cambios estructurales. Claro, y me parece que dentro de
del activismo de derechos humanos, pues es algo que se hace o no se hace, ¿no? Me parece que tenemos muchos ejemplos en Jalisco de gente muy comprometida, evidentemente no daremos nombres, pero hay gente que tiene una trayectoria, personas que tienen una trayectoria muy visible de cara a la sociedad y que, como tú decías, pues ahí está, digamos, escrito en los medios, pero escritos también en otros ámbitos. Y me parece que si los legisladores no quieren ver esas trayectorias, pues ya estamos entrando entonces en otros ámbitos y en otros terrenos. Pero enhorabuena por este trabajo de Wikipolítica, porque sabemos que nunca estará de más la observación de los organismos ciudadanos, estar ahí presentes y estar atentos a algo tan fundamental, tan importante como es la elección del próximo presidente o presidenta de la Comisión Estatal. Fátima, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a la pausa, no se vaya porque vamos a regresar con otro organismo que recientemente también entró en un proceso de selección para elegir, valga la redundancia, a quien es ya su próxima presidenta. Se trata de Cintia Cantero, quien repetirá en un segundo periodo. Vamos a la pausa y con ella regresamos. Después de llevarse a cabo la votación para la elección presidencial del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, Cintia Patricia Cantero Pacheco fue reelecta con 36 votos en el Congreso del Estado y será a partir del 1 de julio cuando inicie el nuevo periodo por 5 años más. La presidenta del ITEI resaltó que los temas anticorrupción son una prioridad y señaló que el instituto tendrá nuevos proyectos a realizar porque tienen nuevas responsabilidades, las cuales tienen que ver con la agenda de anticorrupción como un tema importante que se lleva a cabo a nivel nacional y estatal. Mientras tanto, luego de una segunda ronda de votación, el Congreso nombró como suplente de la titular del ITEI a Natalia Mendoza Servín con un total de 34 sufragios. Por el momento, y tras la conclusión del primer periodo de Cintia Cantero Pacheco al frente del ITEI, iniciará una auditoría a dicho organismo para evaluar su operación y administración durante el 2016. 9 de la noche ya con 34 minutos. Gracias a usted por ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes cuentas institucionales. Tal es el caso de Rafael Hernández, a quien le enviamos un saludo en esta noche. Dice, aunque haya ley anticorrupción, mientras no haya castigos ejemplares, seguirá igual. Muchas gracias a Rafael Hernández y por supuesto que es parte de lo que hemos venido comentando en los diferentes espacios, la impunidad que hoy por hoy pues sigue todavía imperando y que lamentablemente pues no nos deja avanzar en los diversos ámbitos. Ya lo anunciábamos al inicio de este espacio, nos acompaña esta noche la licenciada Cintia Cantero Pacheco, presidenta del ITEI, quien ha sido reelecta por un segundo periodo. Cintia, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Belén. Un saludo a ti y a todo el auditorio de Canal 44. Me gustaría iniciar esta charla preguntándole cómo fue este proceso de reelección. Primero, que le cuente un poco al auditorio, porque luego estas anécdotas las pasamos un poco de largo porque no siempre hay tiempo, pero hoy tenemos tiempo. ¿Cómo toma la decisión de reelegirse por un segundo periodo y cómo fue el proceso? Bueno, en realidad tengo ya algunos años dedicándome a este tema de la transparencia, del acceso a la información. Estoy relacionada con los temas de datos personales y tengo también un desempeño en la función pública de 18 años. Entonces, cuando se llega ya prácticamente el momento en que tengo que tomar la decisión de buscar la reelección o no, sí estuve revisando pues cuál sería mi proyecto de continuidad, en qué área, porque, insisto, de lo que estoy completamente decidida y definida es en continuar con mi desarrollo profesional en el sector público. Y en este sentido, hay una agenda que desde el año pasado he estado involucrada de forma directa, que es la agenda anticorrupción. A nivel nacional formo parte de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción, del Sistema Nacional Anticorrupción, y esto me ha permitido vivir de cerca lo que ha sido pues prácticamente cómo se ha llevado a cabo cada uno de los pasos y de las etapas del Sistema Nacional Anticorrupción y sin lugar a dudas es una agenda que me interesa. Es como cerrar la pinza
de este tema al que me he dedicado durante 10 años, que es la transparencia, donde se establece la obligatoriedad de las autoridades a abrir la información pública. Y bueno, es a través de esto que la sociedad cada vez más nos damos cuenta justo de los hechos de corrupción, de la toma de decisiones de las autoridades, si son correctas o incorrectas. Es donde empezamos como a tener luz, ¿no?, de lo que se hace. Y en ese sentido, a mí lo que me comenzó a interesar, dije, bueno, ahora veo que con este sistema anticorrupción podemos no nada más tener a la vista esto que sucede, sino que ahora en realidad se puede sancionar lo que se hace mal por parte de los funcionarios públicos, corregir, mejorar e incluso prevenir. Y en ese sentido es una agenda que me interesó completamente. Desde el Instituto de Transparencia se puede impulsar esta agenda, se llegaron los tiempos, viene también o estamos en un momento de transición en cuanto al Sistema Nacional de Transparencia, donde, como bien conocen ustedes, hace un año que se comenzó también a implementar el nuevo Sistema Nacional de Transparencia, las nuevas reglas, los nuevos sujetos obligados, los nuevos prácticamente términos en este sentido para que también se garantice de manera más eficaz el acceso a la información pública. Estamos también por contar con todo esto que tiene que ver con profesionalizar más y profundizar más con el derecho a la protección de los datos personales. Es decir, estamos en una transición que va a potencializar lo que ya he hecho durante estos años y tomé la decisión, dije, bueno, si lo que me ha interesado ahora trae mayor fortaleza, y existe la posibilidad de que a través de este espacio pueda también atender la otra agenda anticorrupción que me interesa, por eso es que tomé esta decisión. Sí fue un proceso cansado, el proceso se lleva durante 2 meses más o menos. La reelección no es que levante la mano y digan que sí que deciden que continúe, sino que tenía que participar en igualdad de condiciones a los demás. Y en ese sentido fue lo que hice. Apliqué un examen, posteriormente una entrevista y también el Consejo Consultivo llevó a cabo una valoración del perfil. Y en ese sentido, bueno, me sometí en igualdad de condiciones a todos los participantes y finalmente el Congreso toma la decisión de decidir que sí continúe con esta responsabilidad. A mí me da gusto que tenga esta posibilidad porque, bueno, sin lugar a dudas, la experiencia es importante. Sí creo que el instituto en este momento requiere de esta continuidad en los proyectos que se vienen desarrollando. Es también desde mi punto de vista en este momento una de las instituciones más sólidas, con mayor credibilidad aquí en Jalisco hacia la sociedad y me parece que en estos tiempos la sociedad requiere instituciones que generen credibilidad, que generen confianza y que las vean como sus aliados. Claro. ¿No? Cintia, hemos presenciado a lo largo de los últimos meses y con la elección de titulares en organismos tan importantes como el ITEI, próximamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ha habido, digamos, como una mayor atención en estos procesos. ¿Quedó satisfecha usted con este proceso? Y si pudiera cambiar algo para legitimar aún más estos procesos que una vez que están en el Congreso, pues no deja de existir la suspicacia de si hubo por ahí alguna decisión política. ¿Qué cambiaría usted? Quedé completamente satisfecha con el proceso en el que participé. En realidad, también era uno de mis temores, porque suceden, el año pasado tuvimos la elección de 2 comisionados del instituto y sí fue un proceso muy agotador. Incluso nos quedamos sin comisionados un par de meses y sí fue una circunstancia que me hacía como pensar no participar. Sin embargo, también tomé la decisión de hacerlo porque el Consejo Consultivo, sin lugar a dudas, tomó la experiencia que se vivió el año pasado y mejoró las cuestiones que se habían presentado. En ese sentido, puedo decir que fue un proceso que se llevó
súper cuidado por parte tanto de la Comisión de Transparencia y de Participación Ciudadana del Congreso del Estado como por parte del Consejo Consultivo, en cada una de sus etapas, pero además le agregaron este ingrediente de transparentar de manera inmediata cada una de las acciones que estaban realizando, cada una de las decisiones. ¿Esto qué hace, Belén? Justo es lo que hace generarle confianza a la sociedad de lo que están haciendo, de las decisiones que se están tomando. Desde mi punto de vista, procesos así se deberían de implementar para la toma de decisiones de los demás perfiles de los puestos que se eligen, ¿no?, en el Estado y a nivel nacional. Porque actualmente es cierto que necesitamos perfiles con experiencia que puedan hacerle frente a las responsabilidades de las instituciones públicas, pero también necesitamos perfiles que generen confianza a la sociedad, sobre todo en temas tan importantes como la agenda anticorrupción. Son elementos que en este momento debemos de tomar en cuenta tanto las autoridades como la sociedad. La sociedad debemos de exigir que existan este tipo de perfiles, pero también las autoridades o quienes van a tomar la decisión son cuestiones y características que deben de ponderar al momento de la elección. Claro. Y si lo hacen de forma transparente, cada una de sus etapas, como insisto que sucedió, ya al Congreso del Estado, a los diputados, lo que les quedó únicamente es, con base en todas las valoraciones que se hicieron, tomar la decisión. Ellos pudieron haber tomado la decisión de no votar por mí. Sin embargo, también considero que haría falta decir por qué no, ¿no? También dar argumentos de por qué sí se elige esa persona o por qué no se elige esa persona. Claro. Antes de entrar al tema del nuevo sistema estatal anticorrupción, que ya nos lo ha explicado, el ITEI tendrá un papel muy importante, quisiera, y antes de irnos a la pausa, ¿cuál es su opinión respecto a la ley 3 de 3, como se le conoce, y más porque quienes están siendo reelectos en estos cargos están, dentro de este proceso que sabemos en Jalisco es obligatorio presentarla, pero entiendo no hacerla pública? ¿Cómo ve usted estas limitantes, en el proceso? Bueno, es un avance para el país que ya los funcionarios públicos y los particulares que tengan relación tengan que presentar estas declaraciones. Al menos partamos de los funcionarios públicos. La declaración fiscal, la de intereses y la patrimonial. La patrimonial ya es una declaración que siempre la hemos tenido que presentar. Algunos funcionarios públicos, dependiendo del nivel jerárquico, en el caso de la declaración fiscal también, y la de intereses es como el elemento nuevo. Esta declaración de intereses lo que va a permitir es revisar prácticamente la evolución patrimonial, la patrimonial. La de intereses va a permitir revisar las relaciones laborales y de negocios que se ha tenido a lo largo de la trayectoria profesional. En este sentido, mi opinión es que es oportuno que se generen este tipo de documentos, que se presenten, y en cuanto a la publicidad debemos de ser muy responsables. ¿En qué sentido? Los funcionarios públicos, hoy más que nunca, estamos sujetos al escrutinio público, al escrutinio de la sociedad, y tenemos que tener esta visión. Y en ese sentido, tenemos que dar a conocer lo que tenemos. No así, o más bien cuidar la información de terceros. Esta parte, ¿por qué la señalo? Porque hay algunas en estos formatos donde se establece la información del cónyuge o de los padres o de los suegros, incluso en algunos. Entonces ya estamos ahí pasando a la vida privada, a la vida íntima de otra persona, y estamos invadiendo un derecho de otra persona. Aunque, ¿no? Sin embargo, esto se ha utilizado también para luego transferir propiedades de un funcionario para, sí, para ocultarlo. Pero si le parece, Cintia, con este tema regresamos después de la pausa. Claro.
Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, dialogando con Cintia Cantero, presidenta del ITEI reelecta para un segundo periodo, 5 años más, Cintia, al frente. Y nos íbamos a la pausa con este tema que ha generado opiniones encontradas, debe hacerse público o no. La declaración 3 de 3, sabemos que ya es obligatorio presentarla, más no sería hacerla pública. Y nos explicaba, Cintia, por qué no es conveniente particularmente hacerla pública, pero de las personas alrededor del funcionario en cuestión. Sí, mi opinión es que sí hacerlas públicas en versión pública. Es decir, toda la información que sea relacionada con el funcionario público, mi opinión es que sí hacerlo público. ¿Con base en qué? Con base en, insisto, en esta parte en que debemos de generar la apertura pues del funcionario público, tanto de las actividades. Si queremos estar en estos espacios públicos, la declaración patrimonial lo que va a hacer es mostrar la evolución patrimonial. Claro. Y en ese sentido, este es un instrumento para, como funcionario público, demostrar que estás haciendo las cosas pues, adecuadamente. No tendría por qué, en aquellos casos donde tenga yo un patrimonio pues, grande informe el patrimonio, pues no tendría por qué temer de que exista una evolución en el puesto que voy a desempeñar acorde al ingreso que estoy teniendo, ¿no? Claro. Y este es el objeto de la declaración patrimonial, de la misma manera la de intereses y la fiscal. Sí, mi opinión es que se haga pública en versión pública para cuidar sobre todo la información relacionada con los derechos de terceros en cuanto a pues al resguardo de la información confidencial. Claro. Cintia, 32 iniciativas presentadas ante el Congreso respecto a este sistema estatal anticorrupción, fecha límite 19 de julio. Hoy el gobierno de Jalisco presenta una iniciativa de 5 leyes secundarias, es decir, pues ya estamos con todo en este tema del sistema estatal anticorrupción. ¿De qué manera va a incidir el ITEI? Y digamos, ¿cuál sería el área que más le preocupa a usted en particular? En el sistema estatal anticorrupción tenemos que arrancarlo. Esta es la parte más importante. Tenemos que garantizar, primeramente, que tengamos las leyes que son indispensables, que es la del sistema local anticorrupción y la que va a regular la Fiscalía Anticorrupción y la también ley de responsabilidades. En este sentido, lo que tenemos que garantizar es que tengamos estas leyes y que tengamos la reforma de todas las demás leyes secundarias, que son las que el día de hoy se presentaron, y eso es lo que tenemos que buscar primeramente. Posterior a esto, tenemos que comenzar con el proceso de implementación de manera inmediata porque ya deberíamos de estar, ¿no?, en este proceso. Y en ese sentido, Belén, volvemos a lo mismo, los nombramientos. Los nombramientos de las personas que van a ser elegidas para la dirección de las diferentes instancias que van a formar parte del sistema anticorrupción. Este sistema anticorrupción va a estar conformado es una instancia cuyo objeto es coordinar las acciones de prevención, de seguimiento y de sanción de hechos de corrupción, de funcionarios públicos, pero también de particulares. Es decir, va a estar conformado por la Auditoría del Estado de Jalisco, por la Contraloría, por el Instituto de Transparencia, por la Fiscalía Anticorrupción, la que se vaya a crear, también por un representante del Consejo de la Judicatura, por el presidente también del Tribunal de lo Administrativo o de Justicia Administrativa. Creo que va a quedar con el nombre de Justicia Administrativa. Pero además se le agrega un elemento que es la representación de la sociedad. Va a contar con un presidente o presidenta que dirija las funciones de estas instancias, pero no que dirija las responsabilidades que estas instancias tienen o que estas autoridades tienen, sino que dirija la política que se va a implementar en el Estado de Jalisco para prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción. Es decir, lo que busca esta instancia del comité o del sistema local anticorrupción es justo atender
Y esa es la palabra, atender, porque no se va a poder combatir de la noche a la mañana, pero sí se va a poder, a partir del momento en que esté creado e implementado, se va a poder atender la corrupción en Jalisco o en el país. Este es el objetivo y, bueno, el Instituto de Transparencia forma parte o va a formar parte, porque legalmente todavía no, va a formar parte. Y un elemento clave de todas estas acciones es justo la transparencia y el acceso a la información. Claro. Necesitamos tener la publicidad de las decisiones, la publicidad es decir, necesitamos tener rendición de cuentas de las autoridades, evidenciar los hechos de corrupción, evidenciar también la impunidad cuando no se castiga la corrupción, y la transparencia en este sentido se convierte en el elemento clave para que nosotros como sociedad y también las propias autoridades podamos utilizarla como herramienta en la que ahora se utilice direccionada al sistema anticorrupción. Digamos que es una buena oportunidad para que el ITEI haga esta función como de guardián del cumplimiento de este sistema estatal anticorrupción. Así es. Cintia, si me permite, vamos a ver algunos comentarios que nos están llegando a través de nuestras cuentas institucionales. De nueva cuenta, Rafael Hernández nos dice, ahora que hablan de ley anticorrupción, pregunta, ¿el ITEI va a garantizar la destitución de cualquier funcionario? Bueno, parte de lo que hablábamos. Bueno, lo que el ITEI va a garantizar es que se pueda ver por parte de la sociedad si un funcionario tiene que ser destituido. El ITEI puede evidenciar justo que debió de haber sido destituido y que no lo fue. Es decir, las decisiones de las autoridades que dejan de hacer su trabajo, eso es lo que el ITEI va a evidenciar. Y vamos a poder también exigir la rendición de cuentas o exigir que se castigue esa mala acción. Eso es lo que el ITEI va a poder evidenciar. Claro. Cintia, estamos casi llegando al final de este espacio, pero no me gustaría despedirnos sin preguntarle sobre el caso de la empresa Autotrafic, que se ha pedido desde diferentes ámbitos transparentar o que se dé a conocer el contrato, las condiciones de cómo se firmó. Uno de los elementos que ha encendido las alertas es el porcentaje de la multa con la que esta empresa se quedará. Y me parece que hay varias entidades en varios ámbitos el cuestionamiento de por qué se tomó esa decisión, pero además de conocer muchos más detalles de este contrato. ¿Cuál es su opinión respecto a ello? La información es completamente pública. Completamente pública, es una contratación de un servicio y como tal debe de transparentarse absolutamente todo el proceso, desde cómo se tomó la decisión de contratar, a quiénes se invitó para que participaran o cuál fue el motivo de elegir a esa empresa, las condiciones del contrato, cómo o en qué avance va el contrato hasta su conclusión, o en caso de que hayan existido adecuaciones, modificaciones, también se debe de dar a conocer. No existe un solo elemento en todo este proceso, por así decirlo, que deba de ser reservado o guardado. Muy bien. Cintia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Belén. Enhorabuena y estaremos al pendiente de estos 5 años al frente de Nueva Cuenta del ITEI. Gracias. Sobre todo, muchas gracias a usted. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes.